Voy a hablar de San Mateo 12, capítulo, versículo 33 al 37. El árbol se conoce por su fruto. Cada uno nos conocemos y conocemos a los de al lado. ¿Cómo somos? Y dice, cultiven bien un árbol y tendrán buen fruto. Cultiven lo mal y tendrán mal fruto. Pues el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por sus propias palabras serán juzgados y declarado inocente o culpable. ¿Cuántos de nosotros estamos hablando? No estoy hablando gente que no conoce a Dios. Estoy hablando a gente que ya conoce de Dios. Estoy hablando a personas que comulgan. Estoy hablando a personas que son de oración, que son profetas, que hablan en lenguas, pero que todavía la lengua todavía se usa para darle cabida al mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que son aparentemente de Dios, pero cuentan chistes? Realmente que solamente un pagano lo puede decir. Doble sentido. Ahí es donde dice el Señor, de lo que está lleno tu corazón, es lo que va a salir de tu boca. Y es donde el mismo que está enfrente de ti, el que te oye, es el que va a darse cuenta de qué fruto eres. Si eres del árbol que se cultivó y que dio buen fruto, o eres del árbol que se cultivó mal y dio mal fruto. Es bien fácil reconocer cuando realmente el hombre de Dios realmente es un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre convertido. Es fácil saber cuando realmente un hombre realmente tiene un temor. Y no estoy hablando de un temor de miedo a Dios. Estoy hablando de un temor de decir, el Señor realmente está vivo, es real y escucha lo que estoy diciendo. Y temo porque sé que Él me conduce. Él es el que va delante de mí y se ha mostrado como un padre, como un pastor real. Y temo que al yo salirme de palabras que no debo decir, o mentiras obscenas, y que Él se vaya a apartar de mí. Mi miedo es que Él se vaya a apartar de mí, no un miedo de que me vaya a destruir. Pero al mismo tiempo, al apartarse de mí, automáticamente estoy dando cabida a un enemigo, al enemigo de Él. Y Él, cuando tú estás hablando, es más, puede ser una broma, pero el enemigo no te lo va a tomar a broma. El enemigo te lo va a tomar en serio, porque Él solo está esperando que tú abras la boca, que tú abras los labios para decir cosas. Y está esperando, porque Él no juega. Dios te perdona, pero hay un enemigo que no te perdona. Él te va a tomar en serio las cosas, y cuando tú dices palabras, salen de tu cosa, te está apoyando, porque eso es lo que Él quiere. Cuando tú estás hablando obscenas, cuando tú estás hablando mal de alguien, cuando tú te estás reflejando mal de alguien,
está contento, te está apoyando, te dice échale ganas, tú puedes, porque eres mi discípulo. O sea, se va a reconocer quién es discípulo de Dios y se va a reconocer quién es discípulo del mal. Por tus frutos te conoceréis. Dice que el buen fruto va a dar buen fruto, el árbol bueno va a dar buen fruto, pero el árbol malo va a dar mal fruto. Ahora, el árbol bueno que da buen fruto, estamos hablando que es el hombre, que es el fruto de Dios. El fruto malo que da mal fruto es el fruto del mal. Ahora, ¿en qué lado estás? ¿En cuál de los dos lados estás? ¿Estás en el lado del fruto bueno o estás en el lado del fruto malo? O sea, te vas a dar cuenta qué es lo que sale de tus labios. Te vas a dar cuenta que si eres profeta, si eres un predicador, si eres ungido. Porque todo hay, o sea, las cuentas nos las va a pedir el Señor individualmente. No, yo no voy a dar las del otro, sino que individualmente. Y el mal ahí no te va a perdonar que tú eres ungido, que tú eres predicador, que tú eres un orador fuerte. Al contrario, no se va a ir a los pies, se va a ir a la cabeza. Si tú eres el que estás enfrente y que oras, que predicas, se va a ir a la cabeza, no se va a ir a los pies. Se va a ir más si eres de oración. Se va a ir, si no estás preparado en oración y oras y no estás preparado, también viene el ataque. Porque si tú eres de oración, de tus labios salen mentiras y de tus labios salen palabras obscenas, todavía haces chistes, o todavía te sales a que hay una canita al aire. El mal te va a apoyar. Jesús se va a poner triste, porque Él dice, ¿ese es el fruto que sembré? ¿Ese es mi árbol? ¿Ese es mi discípulo? Bueno, Jesús se puso triste cuando Judas, siendo su discípulo, sabiendo que él fue a sacar demonios en su nombre, él fue también enviado. Jesús envió a los 12 discípulos. Aquí no nos habla que él envió a 11, él envía a 12 discípulos a sacar demonios en su nombre. Entonces cuando Jesús ya sabía que había uno que lo iba a traicionar, entonces él ya estaba triste porque él no quería que nadie se perdiera. Y menos alguien de sus discípulos, pero ya estaba en el corazón. Ya estaba esa raíz, tal vez de un pasado, y esa raíz no se le había quitado, aunque caminaba con Jesús. Aunque oraba con Jesús, porque se dice la palabra que Jesús todos los días subía al templo de Jerusalén y que todos lo veían pasar con los 12 discípulos. Todos los días, a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. No dejaba uno. Bueno, a veces habían excepción, porque más salía con Juan, Pedro y Santiago. A veces salían los 3, lo que es en la noche. Pero generalmente dicen que los veían pasar a los 12, a las 3 de la tarde. Entonces, eso quiere decir que ellos estaban bien enlazados con Jesús. Mas, sin embargo, había uno dentro que de lo que estaba lleno su corazón, eso es lo que iba a sacar. En su corazón había maldad y eso estaba preparando ya la trampa para Jesús. Y así vemos tanto dentro de aquí de la casa de Dios que comulgamos, que pues realmente se ve que es testimonio. Y esas son las piedras de tropiezo. El mal fruto es la piedra de tropiezo para el pueblo. Ese mal fruto es el que causa el mal fruto. El que viene a ser causa de pecado, porque
Los otros ya lo juzgaron y automáticamente al juzgar ya están pecando. Pero tú fuiste la causa de que pecaran los demás. O sea, dos pecados. Tu pecado por haber causado. Y otro pecado por que te llevaste de corbata a los demás. Porque te juzgaron. Porque dice la palabra no juzgues. Porque dice la palabra no compartas lo mismo que comparte el otro. No hagas lo que hace el otro. No juzgues a lo que hace el otro. Porque no vaya a ser que tú también caigas. Que tú también vayas al mismo lugar en donde va a ir el otro. Y no hay necesidad de que si el otro se va a un lugar que nadie quisiera, y no hay necesidad de que tú te vayas también a ese mismo lugar. Por eso no se debe juzgar también al pecador, al que está haciendo mal, porque también nos vamos de corbata. Pero muchas veces los grandes que son ejemplo de nosotros son los que causan ese pecado, causan de que nosotros caigamos de diferentes maneras, porque el mal fruto, Jesús siembra buen fruto, pero en el camino uno mismo toma la decisión. Uno mismo Jesús te dio la sabiduría, la inteligencia, te dio la voluntad. ¿Qué quieres? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Tú decides. Dios te dio ese libre albedrío para que tú decidas qué quieres. ¿Ser ese fruto bueno o ser ese fruto malo? Dios te da a elegir. Dios te dio voluntad y te dio inteligencia. Pero de nosotros depende cómo queremos ser, cómo queremos seguir. Queremos ser testimonio para un pueblo, para más adelante, para que los demás sigan, decir este hombre o esta mujer son hombres de fe, hombre de Dios, y yo quiero aprender. Pero si somos piedra de tropiezo, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo van a caminar los demás si los demás quieren verme a mí en ese ejemplo? Pero si yo no camino, si yo no doy ese ejemplo, ¿cómo van a seguir los demás? No. Tenemos que dar testimonio de vida. Dar testimonio de cómo el Señor quiere que caminemos. Que enseñemos a caminar a los demás. Muchas veces hablamos conforme a mi conveniencia. Somos pecadores. Pero el Señor dijo, sean santos como yo soy santo. Jesús no dijo, bueno, son pecadores. Pues está bien, ahí quédense. Total que van a tener la salvación así nada más. Pero el Señor dijo, esfuércense. El que llega hasta el final será salvo. Así es que si no nos esforzamos, no hay salvación. El Señor dijo, claro, esfuércense. El que se esfuerce y el que llegue hasta el final, ese será salvo. No seamos causa de pecado para los demás. Es más, en una ocasión le decía a un amigo, porque hablábamos del purgatorio, y yo le dije, que si hablamos que los mentirosos, que los mentirosos, que los que echan mentira, una mentira piadosa, pues Dios iba a perdonar. Y me dice esta persona, el Señor dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y eso es muy cierto. Y pude entender que él tenía toda la razón, no podía contradecirle porque me estaba diciendo realmente, bíblicamente me estaba hablando. Y él tenía toda la razón. Que ni los mentirosos entran al reino de los cielos. Así es que mis hermanos, todos tenemos que caminar, enseñar a los demás,
porque no queremos, no me gustaría que el Señor nos dijera, raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? Qué duro sería que Jesús nos dijera, claro, nos los está diciendo a aquellos que no queremos caminar, aquellos que damos malos ejemplos, aquellos que damos malos testimonios, aquellos que pues que lo tenemos como grandes personajes y después nos dan el golpe. De lo que abunda el corazón, habla la boca. Muchas veces hemos escuchado personas de esta manera y todavía de los labios son mentadas, son burla. Y es donde vemos que no hemos entendido la palabra. Y que estoy hablando de gente con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Conocen la palabra al revés y al derecho. Pero solamente es puro conocimiento. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la conversión. Puede ser un hombre convertido y puede ser o mujer convertida y puede ser que no sepas mucho de la Biblia, pero eres un hombre convertido, una mujer convertida y que ha cambiado tu vida totalmente. Dios ha transformado tu vida y tú das testimonio y no conoces mucho de la palabra. Pero puede ser que seas un maestro en la palabra, pero no tienes conversión. Solamente tienes la pura palabra. Y la palabra como si estuviera sin importancia, porque cuando nosotros meditamos la palabra, sé que Dios me está hablando a mí, me está diciendo, sé fruto bueno. Sé ese testimonio donde te pares. Y no que seamos que al final del juicio, como dice, vendrá a castigar a todos aquellos que dijeron palabras inútiles. Dice palabras inútiles que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado. Hay una responsabilidad. Y está hablando el Señor no a los que no conocen, está hablando al que ya conoce. En una ocasión el Señor me da una palabra y me dice, encárgate de los que ya me conocen. Porque de los que no me conocen, yo me encargo. Él sabe lo que va a hacer. Sino que Él quiere que nos encarguemos de los que ya conocen, porque en el que ya conocemos está el peligro. El que ya conoce, hay una responsabilidad. El que ya conoce por sus propios labios puede caer. El que no conoce, no. Porque no conoce. Dios va a exigir, dice, más conoces, más sabes, más te voy a pedir. Más te doy, más te voy a pedir. Pero si no tiene nada, está vacío, no sabe, no hay donde le pida. Pero para el que ya está lleno, hay donde le pida. Ahí está. Ahí está el punto. Ahí es donde tenemos que caminar. Ahí es donde tenemos que... Porque hay un enemigo que solo está esperando. Solo está esperando que tú lo pienses, que tú digas la palabra. ¿Y caer? En una ocasión, en un trabajo, éramos dos los que trabajábamos con un iraní. Nos tocó ir a trabajar en una casa donde era como un palacio, y en esa casa que era como un palacio solamente vivía una judía con dos niñitas muy chiquitas. El esposo era doctor y trabajaba por otros lados. Ellos acostumbran a tener más esposas y están por otros lados. Y en ese entonces, pues veía a la judía, se me hizo linda, se me hizo hermosa, y yo empezaba el camino.
y la volteaba a ver. Y a la hora del lonche, eso fue a la hora en el patio, y la ventana de la cocina estaba enfrente. Cuando nosotros estamos empezando a lonchar, ella se pone a lavar enfrente de nosotros se pone a lavar los trastes. Y yo la quedo viendo, y cuando la quedo viendo, el Señor me dice: no metas pensamientos en tu mente, porque el león rugiente solo está esperando para hacértelo realidad. Yo le digo a mi amigo: esto me dijo el Señor. Y me dice: gracias, porque también me lo dijo a mí, porque yo también estaba pensando lo mismo. Estamos hablando nada más con el puro pensamiento. No lo había contado, ni se lo había dicho, porque una persona que va en el camino no le va a decir a la otra, aunque a pesar de que estaba empezando, ya había un temor en mí, no se lo iba a decir. Mas sin embargo, Dios escudriña tu corazón. Dios vigila tus pasos. Dios te conoce hasta el fondo. Él sabe de ti, Él sabe de tu futuro. Él sabe, no hablamos de pasado porque ya pasó, pero conoce tu futuro. Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Y Él me estaba previniendo, porque Él sabía que el mal me lo podía hacer realidad. Ese momento podía caer. Si iba caminando bien en el Señor, yo iba a caer, porque se me iba a hacer realidad. Sin embargo, Dios se adelantó para prevenirme, para decirme: no metas pensamiento en tu mente, porque el león rugiente solo está esperando para hacértelo realidad. Pero ahí es donde glorifico al Señor. Le digo gracias al Señor, porque sé que en mis pequeños pasos no me ha abandonado, y así como a mí no me abandona muchos. Hay muchos santos, mucha gente temerosa, mucha gente que realmente está caminando. No voy a generalizar a aquellos que no saben. Hay muchísimos que realmente conocidos, grandes personajes caminando, que hay oportunidad de caer, pero son personas, mujeres o hombres de fe, hombres que rechazan, hombres que reprenden aquello que se les aparece, que se les enfrenta a un pecado, porque el pecado va a ser bonito, no va a ser feo. Si el pecado fuera feo, ¿quién lo va a aceptar? Si el pecado fuera bien feo, ¿quién va a aceptar el pecado? El pecado va a llegarte hermoso, pero si tú tienes la sabiduría de Dios, tú lo vas a rechazar, y tú lo vas a reprender, decirle: Señor, reprendo en tu nombre, Padre amado Dios, porque sé que esto no viene de ti. Señor, ampárame en este caminar, porque sé que solo no puedo, pero sé que con tu ayuda yo todo lo puedo, Señor. Y sé que si tú vas adelante de mí, yo sé que esa fuerza no es mía, es la tuya, Señor. Y sé que voy a seguir adelante. Pero si yo voy a seguir en mi debilidad y voy a decir sí, entonces ¿quién va a gobernar ahí? ¿Quién va a seguir gobernando? ¿Quién me va a tener gobernado? Hay uno que gobierna en la tierra, que gobierna lo malo. Y si tú, como hombre de Dios, no te pones listo, puedes ser pisoteado. Después quedas tirado, quedas manchado para todos. Quedas ya, aunque te quieras levantar muchas veces, y el Señor ya te perdonó, ya te levantaste, pero el pueblo que quedó con el mal testimonio ya no va a confiar. Tú ya eres perdonado, porque Dios perdona en el arrepentimiento, en el quebrantamiento. Pero el pueblo no lo entiende. El pueblo desconfía. Y el pueblo necesita tener confianza. El pueblo necesita tener confianza de ti. Muéstrale confianza al pueblo. El pueblo necesita, en estos tiempos, necesita el pueblo de ti. Yo recuerdo que cuando yo no estaba en nada, nunca vi a un católico. Yo pienso que nunca pensé que existiera realmente un católico. Yo escuchaba a la católica, pero nunca pensé que existiera realmente un católico. Escuchaba a los evangélicos que salían a las casas, hablaban de Dios, es más los corrían, más los correteaban, es más ahí vienen esos.
Pero yo nunca vi un católico que llegara a hablarte de la palabra. Un católico que llegara a hablarte, decirte: Jesús te ama, Jesús está contigo, levántate. Jesús ha venido a tocar tu puerta. Abre tu corazón para que Jesús entre. Jesús te ama. Y sé que estás tirado, sé que estás abandonado, sé que estás oprimido y deprimido, pero hay un Dios que te ama y que te va a levantar. Pero nunca escuché eso. Y eso hoy me duele. Digo, ¿cómo es posible? Y por eso es que me he animado a hablarte a ti, a decirte: dale confianza al pueblo. Si tú ya eres un hombre de Dios que ya tienes 5, 6, 7 años y que ya eres una persona convertida, no des mal testimonio. Dale confianza al pueblo. El pueblo te necesita y de ti depende el pueblo. Muchas veces dicen: pues, ¿qué culpa tengo de que seas débil? Muchas se ha escuchado. No, Dios te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuenta porque entre más te da, más te va a pedir. Y si tú eres piedra de tropiezo para los demás, más cuenta te va a pedir. Porque si te ha escogido, considérate escogido aparte de eso. Porque si te ha escogido, es porque tiene propósitos contigo. Si te ha escogido es porque Él tiene propósitos contigo. Y si tiene propósitos contigo, Él quiere testimonio de ti. Él quiere que camines. No des mal testimonio donde te pares, porque esos mal testimonios traen consecuencias después. Trae consecuencias porque divides al pueblo, que dejas caer a un pueblo. Y aparte, hay un enemigo que te está esperando. Y aparte, haces poner triste a Dios. Haces que Dios llore de tristeza cuando te ha enseñado tanto. Y que después termine ser un Judas. Jesús no crean que quedó contento porque Judas Él se puso triste. Porque era un discípulo de Él. Y no esperemos ser eso. Dentro de la casa de Dios seamos ese Pedro. Sé con sus debilidades Pedro. Lo negó, no podemos negar. Pero lo amaba. Te dice: ¿me amas, Pedro? Pedro dice: tú sabes que te quiero. No se sentía digno, pero lo amaba. Por eso Jesús escogió a Pedro, porque era un hombre humilde, sencillo. Jesús conocía el corazón de Pedro y conocía el de los demás, y por eso lo nombró como cabeza de los demás. Y de la iglesia. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Muchas gracias.